Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Pigmenio, buen día. Escribes hoy: cuando la justicia tiene precio no es justicia, refiriéndote al Poder Judicial, a lo que tú consideras que ha sido el Poder Judicial, especialmente en estos últimos años o desde hace mucho tiempo, y a la decisión que se ejecutó ayer en Cámara de Diputados, por lo pronto, de desaparecer un gran número de fideicomisos. Hoy Reforma titula esa votación como "Dan golpe a Corte", toma la 4T fideicomisos del Poder Judicial con 15,000 millones de pesos, y trabajadores que sorpresivamente, para nosotros al menos, del Poder Judicial salieron a protestar el lunes, ayer, no sabemos si lo harán hoy. Para poner el tema en la mesa, buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Buenos días a todos y a todas. Fíjate que lo que yo reflexiono es, yo creo que para la inmensa mayoría de las y los mexicanos, sobre todo los más pobres y vulnerables, que han estado en contacto con el Poder Judicial, y de eso hablan los miles que esperan sentencia desde hace años en los reclusorios, no es sorpresa que el Poder Judicial no funciona como debiera, que la justicia tiene precio en este país y que por tanto no es justicia, y que desgraciadamente es el poder, siempre el poder político, el poder mediático, el poder económico, incluso el poder criminal, el que inclina la balanza de la justicia en México. Y estos son hechos comprobables que suceden continuamente. Y se sabe, es la conseja popular, que con dinero obtienes justicia. No podía ser de otra manera, porque en el viejo régimen, y en general en los últimos, y en particular en los últimos 36 años, la corrupción penetró todas las instituciones del Estado y se apoderó, pudrió al Poder Judicial también, como pudrió a muchas instituciones. Entonces yo lo que hablo en la columna de hoy en Milenio, digo que hubiera sido muy sano, como lo intentó el ministro Saldívar, una reforma desde dentro del Poder Judicial, tarea que no pudo completar. Que hubiera sido muy sano que las y los ministros se miraran en el espejo y enfrentaran críticamente el papel, autocríticamente, el papel que la Corte, que el Poder Judicial ha jugado en la descomposición del país, y qué papel le toca jugar en una nueva etapa. Eso no lo hicieron, y pienso yo que le fallaron al propio Poder Judicial, a quienes trabajan en el Poder Judicial, y le fallaron sobre todo al país y al pueblo de México. ¿Qué tendrían que haber hecho? Haber revisado a fondo la estructura del Poder Judicial, y en lugar de atrincherarse en la defensa de privilegios y canonjías, haber establecido una ruta de transformación, de saneamiento, de mejora del Poder Judicial. Y esto que hablo lo digo en función de la experiencia de miles de personas, de decenas de miles de personas. Que su experiencia no siempre es con el Poder Judicial, o no solo con el Poder Judicial. Cuando revisas las encuestas que se han hecho sobre el tema, el primer contacto no es el Poder Judicial, es el Ministerio Público. Y de ahí se da la confusión. Todo el aparato. Pero empieza en el Ministerio Público. Todas las encuestas lo marcan. Mucho más la crítica, el descontento con el Ministerio Público que ya con un juzgador, que también lo hay, que también lo hay, también lo hay. Pero todo ese proceso empieza en el Ministerio Público, que es donde topa en primera instancia la gente, y como dices tú, sobre todo la gente de menos recursos, que no viene acompañada de un buen abogado, y a veces ni siquiera de un abogado. Pero es suma. Sí. Te enfrentas con un aparato de procuración de justicia deficiente, corrupto,
inclinado siempre hacia el poder, que integra mal los expedientes, y luego te enfrentas con un aparato de impartición y administración de justicia que adolece de los mismos males. ¿Cuál es la consecuencia? Que una gente que necesita justicia pronta y verdadera no la obtiene, porque la justicia tiene precio, porque se inclina hacia el poder. Y digo que hay muchos jueces, magistrados y ministros que son honestos, que son patriotas, y a ellos los llamo a emprender la tarea de transformación del Poder Judicial. Nadie puede ser ajeno al hecho de que las instituciones se pudrieron en México y que es necesario reformarlas, y es necesario sanearlas, y es necesario limpiarlas y garantizar su operación. Pues por lo visto eso no ocurrió en el Poder Judicial. Eso no ocurrió. En estos 5 años. En estos 5 años. No ha ocurrido o no está ocurriendo en estos 5 años. Ya son 5 años. Ya son 5 años. Gobierno. Pero esa fue la tarea que quiso emprender Saldívar. Habló varias veces de eso. Dijo que al dejar el cargo, que lo que dejaba pendiente era la reforma del Poder Judicial. Reforma que sí llevó a cabo. Con todo respeto, señor, él hizo la reforma. Bueno, hizo una reforma que me parece no fue suficiente. Él dice que sí, ¿eh? Conste que aquí Germán Martínez se lo dijo y se lo reclamaba, y se molestaba el ministro presidente, que era insuficiente, y se molestaba el ministro presidente. Y él nos dijo aquí en más de una ocasión. Los hechos demuestran que fue insuficiente. Y los hechos demuestran que fue insuficiente también porque no tuvo quórum. Lo que digo es que esta tendría que haber sido una iniciativa colegiada, abrazada por todas las y los ministros y abrazada por más magistrados. O sea, lo que siento que falta en el aparato de impartición de justicia es asumir las dificultades con las que opera, y más que defender privilegios o fideicomisos, porque al final el pleito es por dinero. Pero los trabajadores dicen que esos fideicomisos... Es un puñado de trabajadores. ¿Cuántos son? Siempre los que salen a las calles son un puñado. Bueno, pero son un puñadito. Cuando salen 100,000 maestros a protestar, asumimos que es un gran movimiento, aunque no salgan los 8 o 9 millones de maestros que hay en México. Pero fíjate las cifras, 100,000 maestros versus 90 trabajadores, 100 trabajadores, que tienen una capacidad... Eran mucho más de 100, en los diferentes lugares. En cuanto empiezas a analizar el efecto de la cancelación de los fideicomisos, te das cuenta que los intereses de los trabajadores no están en entredicho, no están siendo amenazados. No están siendo amenazados en absoluto, no se afectan ni las prestaciones ni los salarios. Ellos dicen que sí, lo que hemos escuchado lunes y martes. Ellos dicen que sí, y los hechos demuestran que no, y el análisis presupuestal hubiera sido de parte de Morena y en general del gobierno federal muy torpe presentar una propuesta que vulnerara los intereses de los trabajadores. Hubiera sido muy torpe, hubiera sido muy fácil de tumbar, hubiera provocado una inconformidad brutal en la base. No está siendo así. Estos son intereses de otro tipo los que se están moviendo. Gente movilizándose y manifestándose. Sí, y tienen 2 días. Y tienen no además no toda la libertad para hacerlo. Y todo el respeto para su movimiento. Sí. Simplemente hay razones que se les dice, analicen y vean qué se está afectando. Y el análisis de los fideicomisos muestra que no se afectan los intereses ni la operación de la Corte, sino un esquema de privilegios indebidos. De eso hablamos. Gracias a las personas, muchos de ellos, personas del Poder Judicial, que han subrayado lo que dijiste, Manuel, que la reforma de los años recientes al Poder Judicial fue la reforma del ministro Arturo Saldívar. Y ahí algunas personas dicen que no convocó a otros ministros al estudio, a la preparación, en fin, esa es otra cosa, pero sí hubo una reforma, y según el propio ministro Arturo Saldívar, porque no los dijo en este programa, creo que cuando menos en un par de ocasiones, era, como dicen los funcionarios, una reforma de gran calado al Poder Judicial.
Y por supuesto, y acompañado por supuesto de gente en su momento, pues como el fiscal de la República, como el propio Julio Scherer, acompañado al inicio, porque después se retrasó ese proceso. Es que de eso hablo. Después el proceso se fracturó, no tuvo consecuencias legislativas. Quedó en una reforma interna del Poder Judicial, pero no pasó a una transformación, a un cambio profundo del Poder Judicial. Pues así lo vendió el señor Saldívar, el ministro Saldívar. Sí, pero tú lo acabas de decir. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no acompañaron el proceso, no tuvo consecuencias, pues. A eso me refiero. No puedes hacer, decía Miguel de Unamuno, de escultores y no de sastres es la tarea. No se trata de modificar la estructura y hacer reformas, sí se trata de eso, pero no solo de eso. Lo que estamos viendo es la necesidad de revisar al Poder Judicial a fondo y de que la legislación se modifique para que el Poder Judicial cumpla con su tarea de otra manera. Y está la discusión de si los ministros han de ser o no electos por voto popular, como sucedió en los tiempos de Benito Juárez, como sucedió en el pasado. Hay mucha gente que se opone a esa idea, pero en una democracia el voto es el poder soberano del pueblo. Bueno, ¿y qué viene? ¿Qué viene? La ruta, si seguimos la ruta que marcan algunas personas que conocen de los procedimientos, lo más probable es que la mayoría de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, aprueben la desaparición de estos fideicomisos en el Senado, quizá mañana, quizá la próxima semana. Seguramente vendrá una inconformidad, y esa inconformidad va a ir a parar al propio Poder Judicial, y el propio Poder Judicial puede echar atrás esta desaparición de los fideicomisos. Así puede acabar este capítulo. Evidentemente, aquí hay una cosa que es muy grave. ¿Qué se ha creado? ¿Qué sensación, me parece, tienen hoy las y los ministros en esta confrontación con el Poder Ejecutivo? Que tienen poder de veto, que pueden interponer su poder de veto. Y lo van a hacer. Veremos. Y lo van a hacer. Veremos. Y vamos a tener una lluvia de amparos, de recursos y un despliegue también en las calles. ¿Cómo? Se va a armar una falsa cruzada en defensa de la integridad del Poder Judicial, cuando en realidad es en defensa de los fideicomisos. Sí, los trabajadores salen a lo que hemos escuchando a la gente que ha protestado, dice, están tocando mis intereses. Fondos, pensiones, ahorros, eso dicen ellos. Cuando venga la discusión a fondo y se le diga a los trabajadores en qué momento te afectan tus intereses, qué conexión tienes tú con esos fideicomisos. Eso no soporta el análisis, porque si el análisis hubiera resultado en esa dirección, el movimiento sería masivo y brutal. No se tocaron intereses de trabajadores, pero sí se tocó un andamiaje de prebendas y canonjías. Y eso es una discusión que toma tiempo que penetre. El movimiento sería masivo y brutal de haberse tocado los intereses de los trabajadores. Es una buena frase. Es una buena frase. Entonces eso no está sucediendo. Vamos a ver de qué tamaño también y de qué intensidad es la protesta de los trabajadores. Ahora, ya levantaron la cabeza, ya salieron. A las decenas de miles de personas que están implicadas en procesos judiciales, esto específicamente no les perjudica. Lo que les perjudica es la confrontación, que los ministros se distraigan en una confrontación ociosa con el Poder Ejecutivo, que rivalicen con el Poder Ejecutivo. Que el Poder Ejecutivo agita todos los días. El presidente López Obrador porque hay que entrarle al debate y decir, reformemos, hay que cambiar al Poder Judicial, porque hay que cambiar muchas cosas en México para que las cosas funcionen mejor. Un Poder Judicial reformado hace 2 años. Que no, insisto, cuya reforma no alcanzó. Modificaciones estructurales, por ejemplo, en la manera de designar a los ministros.
cómo se eligen, quién los elige. Y hay una propuesta concreta de reforma que dice que sean por voto. Y hay una corriente que se opone a eso. Pero esa discusión, que tiene que volverse constitucional, no solamente orgánica y estructural, sino constitucional, no se ha dado. Y hay una resistencia a ese debate de la gente que debiera propugnar por que ese debate se produjera, porque tendría que haber una dosis de autocrítica profunda de quienes imparten y administran justicia, analizando los resultados del trabajo histórico de la Corte y analizando los resultados del trabajo actual, los beneficios que obtiene García Luna, Cárdenas Palomino. Son juicios. Son juicios. No necesariamente la parte acusadora tiene la razón. Donde yo insisto... Con García Luna o con cualquier ciudadano. Pero insisto que el poder sigue inclinando la balanza en México. Cualquier tipo de poder. Y digo, poder político, poder mediático, poder económico y poder criminal. Inclinan la balanza de la justicia en México. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Si no se reforma el Poder Judicial, si la justicia sigue teniendo precio, no será justicia. ¿Qué sería para ti reforma del Poder Judicial? Entrarle al debate profundo de la estructura y qué hacemos. Por ejemplo, un punto nodal, central. ¿De dónde vienen los jueces y los magistrados y los ministros? ¿Quién los coloca? ¿Cómo crecen? ¿Cómo desarrollan su carrera? Esa es la reforma de Arturo Saldívar. Pues no llegó al fondo. Desde mi punto de vista le faltó llegar al fondo. Y el fondo... ¿Por qué? El fondo es quién selecciona, quién coloca a un ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué intereses defiende? Esos intereses tienen que ampliarse y tienen que defender los intereses del pueblo. Tenemos que enfrentar una reforma profunda del Poder Judicial para que funcione mejor. Hay que sanearlo. Y de eso no pueden ser ajenos los jueces, magistrados y ministros que son honestos y patriotas y que están viendo las consecuencias del funcionamiento deficiente del aparato. ¿Está bien? A eso me refiero. No nos brinquemos en ese análisis al Ministerio Público. No. El pueblo, la gente repudia el sistema de justicia, sí. El juez es el segundo paso. El primer punto de contacto es un ministerio público. Es un ministerio público. Sea local, sea... Y la integración de los expedientes. Sí. La integración de los expedientes es siempre el debido proceso. El incumplimiento del debido proceso produce la liberación de muchos criminales. Vamos a una pausa y al regresar acertó el presidente López Obrador hace 10 días al condenar el ataque a Israel, pero decir vamos a buscar la paz después de lo que ha ocurrido, y tu opinión sobre la imagen ayer de los palestinos después del ataque al hospital, ese trágico ataque, 500 muertos, con los niños, los cadáveres de los niños ahí, y lo que puede venir. Hay una gran cantidad de comentarios sobre el tema del Poder Judicial. Creo que para efectos, como dicen los jueces de este programa, está suficientemente discutido. ¿Quieres agregar algo? No, nada más. Sobre el tema del Poder Judicial, que además es un proceso en marcha y que quizá termine resolviendo esto de la desaparición de los fideicomisos el propio Poder Judicial. Quizá, ojalá hicieran un ejercicio autocrítico y vieran que en este país, con los niveles de pobreza existentes y de desigualdad, mantener un aparato judicial de altos vuelos, de los altos servidores de la... ¿Cómo se les dicen? Altos servidores públicos o servidores públicos superiores. Así está la clasificación. Sí, servidores públicos esa no la había escuchado. Superiores. Bueno, que esa superioridad no puede ser de ese tamaño en términos económicos, que 700,000 pesos de salario de un servidor público es una cosa ofensiva en este país. ¿Eso ganan los ministros? Entre 600 y 700,000 componiendo sus percepciones. Y entonces es muy alto.
es muy alto. Eso cae por su propio peso. Dice López Obrador, y yo lo decía también ayer. Pero no le quitas 15,000 millones de pesos porque 20, 30 funcionarios del Poder Judicial ganan muy bien. Eso no te suma 15,000 millones de pesos. No, pero son otro tipo de canonjías y de privilegios. 15,000 millones de pesos. Son 15,000 millones de pesos No que hay que llegamos. analizar a qué se destinan. ¿Por qué se pueden quitar sin afectar la operación del Poder Judicial? Porque son superfluos, porque son beneficios de otro tipo. Y respecto al paro, pues la pura verdad, mucha gente en México ha sufrido el paro permanente del Poder Judicial. La justicia se acelera solamente en algunos casos y en otros marcha con paso de tortuga. Entonces, pues el paro, por otro lado, como dice López Obrador recién en la mañanera, pues de repente nos beneficia porque no estarán otorgando amparos a García Luna y a otros personajes nefandos. Eso dijo hace unos momentos el presidente López Obrador. Por cierto, criticando el encabezado y la nota principal de Reforma. Reforma dice, dan golpe a corte, toma la 4T fideicomisos del Poder Judicial con 15,000 millones de pesos y dándole un golpe ahí al nuevo director editorial de Reforma, a Roberto Zamarripa, que como lo dijimos aquí, creo que fue la semana pasada cuando lo nombraron. Roberto Zamarripa es un periodista sin adjetivos, ahí está su trabajo, cuando fue reportero muchos años en La Jornada, en Proceso, y todos los años que lleva en la dirección, en el equipo directivo de Reforma. De mi parte, un fuerte abrazo a un periodista sin adjetivos como Roberto Zamarripa. Hoy le tocó mañanera. Porque se interpretó su designación como un cambio de línea editorial. ¿Quién la interpretó? Federico Arriola, varias gente. ¿Quién la interpretó? Y yo creo que no se ajusta a la realidad. Roberto lleva muchos años en Reforma. Entonces, su designación encaja, y los encabezados últimos lo muestran, en la misma línea editorial. La confrontación con el Poder Ejecutivo de Reforma continúa, y con la 4T. Dan golpe a corte. Dan golpe a corte. Dan golpe a las y los privilegios, a los privilegios de unos cuantos. No se da un golpe al Poder Judicial. Bueno, de mi parte, fuerte abrazo a Roberto Zamarripa. Muchos años además, compañero, reportero, nos tocó reportear juntos, vi su trabajo. Por cierto, quien reporteaba también en esa generación con nosotros era Rosa Isela Rodríguez, hoy secretaria de Seguridad. Fuerte abrazo a todos ellos, fuerte abrazo esta mañana en especial a Roberto Zamarripa. Bueno, vemos la imagen de ayer, que difundió, pues ya también queda hasta la duda. Él es el subsecretario, al menos así lo presentó la información, subsecretario de Salud de la autoridad de Gaza. De Palestina. De Gaza, de Palestina. Y esa imagen, después del terrible, del criminal, haya sido por parte de Israel, haya sido de parte de algún grupo cercano a Hamas, murieron más de 500 personas en un hospital, y el subsecretario de Salud de allá sale a dar una conferencia de prensa con una escenografía de pigmentos, de niños muertos. Es que es terrible, todavía no se entiende, porque dicen, puede haber sido un cohete mal dirigido de Hamas, dice Israel, y por el otro lado dicen, pudo haber sido un misil israelita. Una sola explosión, 500 muertos. ¿Una? Una. Sí, porque no fue un bombardeo, ¿no? No, una sola, ¡pum! Eso está terrible. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Los niños exhibidos en una conferencia de prensa. Mira, detengan ahí. Es terrible. Sí, la alcanza a ver, no pueden mover ahí la pantalla. Es muy dolorosa. Es muy dolorosa.
Ahora, eso finalmente es propaganda, ¿no? Ya, pues, una cosa es el ataque, la muerte, el dolor, lo que tú quieras. Esa imagen es propaganda, y es propaganda tomando. Pero también es desesperación, es decir, vean lo que está pasando. O sea, si el mundo no se conmueve con la orden de expulsión de 1 millón de personas, perentoria, de 24 horas, si no se conmueve lo suficiente como para detener el arrasamiento de barrios completos en una ciudad densamente poblada, pues a ver, vean lo que pasó, el anonadamiento de ayer, de ver 500 muertos de un golpe, muchos de ellos niños. ¿Qué dice ahí? Es el viceministro de Salud de la Autoridad Palestina en Gaza, Youssef Abu al-Rish, en esta rueda de prensa, pues bueno, frente a lo que quedó de este hospital Al-Ali, pues después de este bombardeo. Y no estoy seguro, no sé si él tiene vinculación con Hamas. No necesariamente, puede ser la autoridad palestina. No necesariamente. Entonces aquí lo que está pasando es que lo que decíamos la vez pasada, ¿quién paga todo esto? Lo pagan los más vulnerables y los más pobres. ¿Qué culpa tenían los niños de la confrontación con Israel? ¿Qué culpa tenían los niños de la ofensiva que hizo Hamas? Del atentado terrorista de Hamas. De Hamas. ¿Qué culpa? ¿Qué culpa tienen las decenas de miles de personas que están saliendo al exilio después de estar en un campo de concentración enorme que era Gaza? ¿Por qué se está produciendo esta cosa? ¿Y por qué se están incendiando Turquía, Líbano, Siria? ¿A dónde vamos a parar? Y en ese sentido resaltar, porque también nos tocó crítica a nosotros la semana pasada, cuando dijimos, hay una lógica en las palabras del presidente López Obrador. Sabemos y leímos las críticas de personas que se opusieron lo que dijo el presidente López Obrador, que por un lado su gobierno condenó el ataque del sábado de la semana pasada, el ataque de Hamas a territorio de Israel, pero por el otro dijo hay que buscar la paz, el diálogo, la conciliación. ¿De qué lado te pones? Después de ver gobierno, el curso que tomaron las cosas, yo 10 días después, insisto, quizá no fueron palabras desafortunadas. No, al las contrario. Las del presidente López Obrador. Fueron muy consistentes con su política exterior de no intervención en los asuntos y muy consistentes con un llamado que ha hecho constantemente en la guerra de Ucrania, vía negociada, siéntense a hablar. La violencia no conduce a ningún lado. Ante lo cual, y con razón, Ucrania dice, negociar si nos invadieron. Pues sí, las partes, nos invadieron. pero ya ahora no importa, no vas a sacar a los rusos a misilazos y con tanques. La única forma de llegar a una solución es sentándose a hablar. Lo mismo en el caso de Israel y Palestina, porque todo lo demás es la barbarie, y todo lo demás con la potencia de fuego de Israel y la potencia y la falta de principios y de escrúpulos de los grupos extremistas, todo lo demás implica muerte, implica esas fotos que vimos ahorita, implica esa tragedia enorme que se está produciendo en Palestina y que desgraciadamente va a tener efectos sobre la vida de los palestinos del futuro. Fíjate que dijo Netanyahu una frase terrible de dimensiones bíblicas. Dijo que sus acciones, las acciones militares de Israel, reverberarían por generaciones en sus enemigos. Así va a ser. Así va a ser. Está perpetuando la guerra. Las imágenes de ayer lo que te aseguran es que guerra va a seguir habiendo en Palestina por decenios. Ese fue el efecto de la respuesta, ese fue el efecto del ataque de Hamas y de la respuesta israelita. Y eso que todavía no entran las tropas. Todavía no toman territorio, porque si toman territorio se acabaron los acuerdos de ya está Oslo. Biden hoy con ellos, ahí en Tel Aviv.
Y entonces, ¿qué va a hacer Hezbollah desde el Líbano? ¿Se le abre el frente norte a Israel? Y una vez abierto el frente norte, ¿cómo debe responder Israel? ¿Como respondió en Gaza el Líbano? ¿Veremos a Beirut reducido a escombros? Sí. Porque puede ser. ¿Otra vez la línea verde en Beirut? Ese es, la guerra se alimenta de la guerra. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Y come vidas. Y de eso la fortalece. Las imágenes de ayer son terribles y pueden tener un efecto, por un lado, de causar el horror y detener, y por el otro, de sembrar enemigos futuros. Gracias, Epigmenio. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.